Todas las familias habían rechazado a la joven con la mancha de nacimiento color vino de Oporto en la cara. La mañana que la encontré, estaba sentada en el muelle de carga detrás de la tienda de piensos de Harjand, con la espalda contra la pared y las rodillas pegadas al pecho, como si intentara hacerse más pequeña de lo que nadie tenía derecho a ser. Una pequeña bolsa de lona descansaba a su lado, apenas lo suficientemente grande como para contener todas sus pertenencias, aunque aún parecía tener espacio dentro. La mancha de nacimiento se extendía desde su pómulo izquierdo hasta más abajo de la mandíbula, una profunda mancha color vino de Oporto del color de un moretón que nunca había cicatrizado. Miraba fijamente al callejón en silencio, como si esperara que algo, o alguien, apareciera en cualquier momento. Mi carreta ya estaba cargada, y podría haberme marchado sin siquiera mirarla. En cambio, me quedé allí el tiempo suficiente para que me viera. Cuando finalmente levantó la vista, supe que no se preguntaba quién era yo, estaba esperando ver la expresión de mi rostro. Con los años, me he dado cuenta de que esa pausa se había convertido en algo natural para ella. Había aprendido a prepararse mentalmente porque la gente siempre reaccionaba igual. Soy Calv Dram, dije. Administro la finca Dram al norte del pueblo. Salgo ahora mismo por si necesitas que te lleve. Me observó en silencio durante un largo rato sin decir una palabra. Está bien, dije, girándome para subir al asiento de la carreta. Un momento después, rodeó la carreta, subió y se sentó a unos centímetros de mí con su bolsa de lona cuidadosamente apoyada en su regazo. Aproximadamente una milla más adelante, finalmente habló. Rencalegua, dijo en voz baja. Eso fue todo lo que dijo, solo su nombre, nada más. Le dije que el camino seguiría accidentado durante otras 3 millas hasta llegar al desvío, después del cual el viaje sería más fácil. Simplemente asintió, y durante un buen rato después, ninguno de los dos dijo una palabra más. Durante los últimos 3 años de la vida de Clara, cojeaba tras una mala caída, y observé cómo la gente la trataba de forma diferente por ello. Sabía perfectamente lo que ese tipo de juicio podía hacerle a una persona. Rencalegua pasó su primera noche en esa pequeña habitación, y dudo que durmiera mucho, pero a la mañana siguiente ya estaba despierta antes de que llegara Martia. Había limpiado el gallinero y subido agua fresca del arroyo sin que nadie se lo pidiera. Los problemas comenzaron durante la primera semana. El pueblo estaba a 9 millas de distancia, y todos los sábados yo iba a buscar correo y provisiones. El tercer sábado después de que Ren llegara al rancho, le pregunté si necesitaba algo del pueblo. Me miró con una expresión indescifrable y respondió en voz baja, no voy al pueblo. Supuse que simplemente no quería acompañarme. Más tarde, Duffy me contó lo que realmente había sucedido. A principios de esa semana, el miércoles, había caminado las 9 millas hasta el pueblo ella sola. No había pedido permiso ni había mencionado a dónde iba. Había comprado hilo y 2 sobres antes de caminar las mismas 9 millas de regreso. Nunca le contó a Duffy lo que pasó allí, pero él dijo que algo en ella había cambiado. No estaba precisamente triste a su regreso. Más bien, parecía alguien que solo había visto confirmar lo que ya sabía desde el principio. Cuando le pregunté a Duffy si sabía lo que le habían dicho, bajó la mirada hacia sus botas antes de responder. La gente hablaba, dijo en voz baja. En la tienda de telas, en la calle. Duffy era un hombre decente, pero también sabía cuando algo no le incumbía. El sábado siguiente fui solo al pueblo. No empecé ninguna discusión ni me enfrenté a nadie. Simplemente entré en la tienda de artículos de mercería y pedí lo que necesitaba. Mientras pagaba, Barner, el hombre que atendía, me preguntó con naturalidad cómo iban las cosas en casa de los Dram. Luego, con ese tono relajado que la gente usa para disimular, me preguntó si tenía algún problema allí. Lo miré fijamente durante un buen rato antes de responder. Tengo una joven trabajando en mi rancho, dije con calma. Es excelente en su trabajo y no recuerdo haberle pedido su opinión sobre ella. Barner no dijo ni una palabra más. No quería empezar una pelea. Simplemente quería que el asunto quedara zanjado de una vez por todas. Esta no es la típica historia en la que un hombre llega al pueblo y lo arregla todo con un discurso. Quiero ser sincero al respecto porque es importante. Había cosas que podía cambiar y otras que no.
La familia Rearen era dueña de la propiedad vecina, a unos 10 kilómetros al este de la mía. Cada pocos años, recorríamos juntos los límites de la propiedad, revisando las líneas divisorias y manteniendo una buena relación con los vecinos. Ese junio, Walt Rearen llegó con sus 2 hijos. Detuvieron sus caballos en la puerta mientras yo salía a recibirlos. Mientras conversábamos, Walt notó que Ren cruzaba el patio. No dijo ni una palabra. Simplemente la observó con la expresión que pone un hombre cuando percibe un olor desagradable. Sus hijos no fueron tan cuidadosos. El menor susurró algo entre dientes y ambos sonrieron. Le pregunté a Walt si pensaba entrar. Tras un momento, dijo que tal vez recorrerían los límites en otra ocasión. Como quieras, respondí, y luego me di la vuelta y caminé de regreso hacia la casa. Esa tarde me senté en el porche mucho después de que se hubiera puesto el sol. No voy a fingir que no me importaba lo que pensaran los Rearen. Eran vecinos, y en ese país los vecinos importaban. Le di vueltas al asunto una y otra vez. Pero todos los caminos que tomaban mis pensamientos terminaban en el mismo lugar. O le pedía a Ren que se fuera, o le pedía que se hiciera lo suficientemente pequeña como para que hombres como Walt Rearen pudieran fingir que no existía. Ya había cometido ese error una vez con Clara. Recordaba el día en que la esposa de Harjan hizo uno de esos comentarios sutiles sobre lo difícil que debía ser para Clara moverse. No dije nada, pero sabía que me había estremecido. Solo un poco, pero Clara lo había visto. Nunca lo mencionó, pero yo sabía que se había dado cuenta. Seguía siendo uno de mis mayores arrepentimientos. No iba a cometer ese error una segunda vez. Ese año, el verano se instaló con fuerza sobre el valle. El viento era cálido, el suelo crujía bajo nuestras botas y el arroyo se redujo a una fina cinta de agua que serpenteaba entre las rocas. Pasamos 6 días seguidos en el pasto del norte, trasladando el ganado a donde aún quedaba suficiente hierba para pastar. Al tercer día, Ren salió a caballo con nuestra comida del mediodía en un saco de lona. Había empacado galletas, carne seca y una cantimplora de agua, montada en la vieja yegua de Martia, con la mancha blanca en el hocico. Se sentó con nosotros mientras comíamos, aunque un poco apartada del resto. Noté que Duffy le hablaba con naturalidad, como se habla con alguien que es simplemente un compañero de trabajo. Patch, con solo 18 años, nunca se había preocupado mucho por la opinión de los demás, así que la había aceptado desde el principio. Me sentí silenciosamente agradecida por eso. De regreso, rengueó su caballo junto al mío un rato y mencionó casualmente que el poste de la cerca cerca del cruce del arroyo, había comenzado a inclinarse. Lo dijo con la misma naturalidad con la que me diría que había que alimentar a las gallinas o que nos estábamos quedando sin harina. A la mañana siguiente, fui a echar un vistazo. Tenía razón. El poste se había podrido bajo tierra, y una helada fuerte lo habría derribado por completo. Lo reemplacé yo mismo esa tarde. No sabría decir exactamente cuándo empecé a verla como algo más que una persona a la que había acogido. No es algo que suceda de repente, ni algo fácil de explicar. Tenía 61 años. Había amado a Clara, y sabía lo que se sentía al estar en compañía de una mujer verdaderamente buena. Pronto me di cuenta de que Rencalewe era una de esas personas. Tenía 29 años, y poseía una agudeza notable, no en su forma de hablar, porque nunca hablaba rápido, sino en su capacidad de atención. Se fijaba en cosas que los demás pasaban por alto. Ese poste de la cerca. El ternero cojo que apoyaba la pata delantera derecha casi 6 horas antes de que la cojera se hiciera evidente para los demás. Siempre que señalaba algo, lo hacía con la misma calma con la que indicaba que había que rellenar un cubo de agua. Me costó un tiempo comprender que no intentaba impresionar a nadie. Simplemente se fijaba en lo que había que fijarse. Por las tardes, solía tomar prestados libros de las estanterías de la casa. Siempre pedía permiso primero. Una noche llegué tarde después de terminar mi trabajo y la encontré sentada sola en la mesa de la cocina. La lámpara de aceite estaba cerca, una taza de café olvidada a su lado, ya enfriándose, y estaba completamente absorta en uno de los viejos libros de hierbas de Clara. Clara sabía más de plantas medicinales que nadie que yo hubiera conocido, y había llenado esas páginas de notas a lo largo de los años. Ren no me oyó entrar al principio.
Por un breve instante, antes de que se diera cuenta de que estaba allí, simplemente la observé, una joven leyendo en silencio a la luz de la lámpara, completamente en paz con el libro que tenía delante. Y un pensamiento me vino a la mente con tanta naturalidad que casi me sobresaltó. Se lo merecía. Se merecía una mesa, una lámpara cálida, estanterías llenas de libros y un hogar donde nadie esperara que se disculpara por el rostro con el que había nacido. Salí en silencio unos minutos antes de regresar, dándole ese momento para ella sola. Una tarde de agosto, los peones se habían ido al pueblo a pasar la noche. Les había dado la tarde libre, Martia no llegaría hasta la semana siguiente, y por primera vez en mucho tiempo, éramos solo nosotros dos. Habíamos pasado todo el día trabajando en el pasto sur bajo el implacable calor del verano, y Ren había trabajado todo el tiempo sin quejarse, tan incansable y discretamente confiable como siempre. Después de cenar, miró alrededor de la cocina y, casi de la nada, me preguntó cuánto tiempo llevaba yo siendo dueño del valle. 31 años, respondí. Miró a su alrededor, las cortinas que Clara había cosido aún colgaban de la ventana, la vieja olla de hierro de Clara descansaba sobre la estufa, y luego sonrió levemente. Se nota, dijo. Le pregunté qué quería decir. Miró a su alrededor una vez más antes de responder, siempre se nota cuando un hombre se ha entregado a la tierra. Se siente como si estuviera habitada. Algunos lugares solo se sienten administrados. Este lugar se siente como si te perteneciera. No supe qué responder. Nunca nadie me había elogiado así. No se refería al rancho en sí, sino a los años de trabajo y sacrificio que le había dedicado. Tras un instante, dije, Clara contribuyó a que fuera lo que es. Rena sintió pensativa, volvió a mirar las viejas cortinas y luego bajó la vista hacia su café. Parece que era una buena mujer, dijo en voz baja. Lo era, respondí. Nos quedamos allí sentados un buen rato, mientras el café se enfriaba y la lámpara ardía entre nosotros. Afuera, los chotacabras cantaban en los campos que se oscurecían. Me gustaría decir que encontré las palabras adecuadas aquella noche, pero no fue así. Nunca he sido de los que hablan con precisión en el momento. Sin embargo, el silencio entre nosotros se sentía completo. En muchos sentidos, decía más que 1000 palabras. El verdadero problema comenzó en septiembre. Un hombre llamado Court Peruit era dueño de una pequeña propiedad a unos 6 kilómetros al oeste de la mía. No era un rancho muy grande, pero había pasado los últimos 2 años intentando apoderarse de mis derechos de agua occidentales. Cuando rechacé todas sus ofertas, empezó a buscar otras maneras de presionarme. Sabía que había estado pasando tiempo con Walt Rearen, y había oído que también había estado hablando con el inspector del condado que pasaba por allí 2 veces al año. Un martes por la tarde, oí el sonido de caballos que se acercaban mientras trabajaba dentro del establo. Cuando salí, vi a Court sentado erguido en su silla de montar en medio de mi patio. Ren estaba a unos metros de distancia, sosteniendo un cubo de pienso, mirándolo con calma sin moverse ni un centímetro. Le dijo algo que no alcancé a oír bien. Crucé el patio y grité, Court. Se giró hacia mí con esa sonrisa que los hombres como él siempre tienen, la que sugiere que saben algo que tú no sabes. Solo quería conocer a tu gente, Calv, dijo con una sonrisa despreocupada. Me detuve a unos metros y lo miré fijamente a los ojos. Tú puedes conocerme, respondí con calma. Entonces preséntate, dije. O te bajas del caballo o sigues adelante. Court se quedó en la silla un momento más, haciéndome esperar como si el silencio mismo le diera ventaja. Finalmente, me miró y dijo, parece que un hombre de tu edad debería tener más cuidado con la compañía que frecuenta. La gente del pueblo está hablando, Calv. Sostuve su mirada sin inmutarme. Que hable todo el pueblo a la vez, me da igual, respondí. Sus ojos se desviaron hacia Ren de nuevo antes de volver a mí. No es sano, dijo. Lo que quiero decir es que no es sano para un hombre en tu posición crearse enemigos por algo así. Dejé que sus palabras flotaran en el aire un momento antes de responder. Court, entraste en mi propiedad para amenazarme por la joven que he contratado para trabajar aquí. Te lo pido una vez, da la vuelta a tu caballo y vete. Intentó mantener esa sonrisa confiada en su rostro, pero se desvaneció por los bordes. Solo intento ayudar, dijo.
No, respondí con calma. Sé exactamente lo que intentas hacer, y quiero que entiendas algo. Esos derechos de agua no estaban a la venta el año pasado, no están a la venta este año, y no lo estarán ningún año después. Cualquier acuerdo que hayas intentado hacer con Walt Rearen o con el funcionario del condado no va a llegar a nada. Y cuando regreses al pueblo hoy, puedes decirles a todos que Caleb Dram te pidió personalmente que llevaras ese mensaje. Me observó durante un buen rato, buscando en mi rostro la más mínima señal de que no pensaba lo que había dicho. Había dedicado 31 años a construir ese rancho. Lo decía en serio. Sin discutir más, giró su caballo y se marchó. Ren no se había movido durante toda la conversación. Solo después de que su caballo desapareció tras la puerta, dejó tranquilamente el cubo de pienso en el suelo y me miró. No pude descifrar la expresión de su rostro. No era exactamente gratitud. Era algo más antiguo, más silencioso y, de alguna manera, más profundo que la gratitud. Eso te va a complicar las cosas, dijo en voz baja. Probablemente, admití. No te pedí que hicieras eso. No, respondí. No lo hiciste. Volvió a coger el cubo y regresó a dar de comer a las gallinas como si aún quedara trabajo por hacer. Las cosas se complicaron durante un tiempo. Poco después, llegó Walt Rearen con una notificación oficial del condado anunciando un estudio de mis derechos de agua occidentales. No hacía falta mucha imaginación para ver la mano de Cord Peruit detrás de todo esto. Por suerte, tenía un abogado en la capital del condado, un hombre llamado G que había gestionado la herencia de Clara años atrás. Le escribí una carta y pronto me respondió que el estudio no tenía fundamento legal y que él mismo se encargaría del asunto. Costó dinero. Todo lo que vale la pena proteger siempre cuesta dinero. La gente del pueblo nunca volvió a sentir afecto por mí después de eso. Cada vez que iba a buscar provisiones o el correo, todos seguían siendo educados pero distantes, y yo les devolvía el favor. Logramos esa paz tensa que comparten personas que no son enemigas, pero que nunca serán amigas. Sin embargo, lo que más me impresionó no fue cómo se comportaba el pueblo, sino cómo lo hacía Ren. Ni una sola vez me preguntó si me arrepentía de haberla defendido. Nunca se preguntó si deseaba que se fuera o si la vida habría sido más fácil sin ella. Simplemente siguió trabajando. Todas las mañanas se despertaba antes que yo, y muchas noches seguía terminando las tareas después de que yo ya hubiera terminado mi jornada. Una tarde, notó un arnés roto y lo reparó discretamente sin mencionar que lo había hecho. Después de una semana de fuertes lluvias, limpió la zanja de drenaje detrás del granero. Cuando descubrí el trabajo, me quedé allí un buen rato porque era justo lo que había que hacer, y llevaba casi 2 años queriendo hacerlo. No tenías por qué hacerlo, le dije. Ella simplemente me miró y dijo, había que hacerlo. Así era Ren. Llegó octubre, trayendo consigo un aire más fresco y jornadas más largas de trabajo duro. Me esforcé más que en años, clasificando el ganado antes del invierno, cortando el pasto sur, transportando provisiones y preparando el rancho para los meses fríos que se avecinaban. A los 61 años, el cansancio se manifiesta de manera diferente que cuando uno es joven. No se limita a dolores musculares, sino que se instala en las articulaciones, en los huesos, y se queda ahí. Una tarde, mientras regresaba del pasto norte, mi caballo pisó una madriguera de ardilla y tropezó. Salí despedido por encima de su cabeza y caí al suelo con fuerza. No parecía que me hubiera roto nada, pero me quedé allí un rato sin aliento, mirando el inmenso cielo otoñal. Es curioso lo diferente que se ve el mundo cuando estás tumbado boca arriba en medio de un campo abierto. Finalmente me puse de pie y llevé el caballo a casa. Duffy me vio cojeando por el patio y gritó, «Jefe». «Estoy bien», respondí, aunque no lo estaba. Al anochecer, las costillas del lado derecho se me habían endurecido mucho y el hombro se me había convertido en un nudo sólido de dolor. No dije nada durante la cena. Ren se sentó frente a mí y me observó en silencio mientras me esforzaba por cortar la comida, aunque no mencionó nada. Más tarde esa noche, mientras estaba en la oficina fingiendo entender los libros de contabilidad, alguien llamó suavemente a la puerta. Ren entró con un paño limpio y una lata pequeña de ungüento con la letra de Clara aún visible en la tapa. La había encontrado entre los viejos remedios Herbels de Clara.
Levantó la lata de ungüento y preguntó, ¿qué costillas? Negué con la cabeza. No tienes que hacer esto. Me miró con la misma expresión tranquila y serena y repitió, ¿qué costillas? Finalmente, señalé mi costado derecho. Sin decir una palabra más, se colocó detrás de mi silla y aplicó suavemente el ungüento en los músculos a lo largo de mis costillas. Sus manos eran firmes pero cuidadosas, y poco a poco el dolor dejó de sentirse como algo que me consumía la respiración. Seguía ahí, pero se convirtió en algo con lo que podía respirar en lugar de algo que me controlaba. Ninguna de las dos habló mientras ella trabajaba. El silencio no era incómodo, simplemente se sentía bien. Cuando terminó, se colocó frente a mí, me entregó la lata y dijo, 2 veces al día durante una semana, o te quedarás paralizado antes de noviembre. Estaba lo suficientemente cerca como para que la luz de la lámpara le iluminara el rostro, revelando la mancha de nacimiento de color vino intenso, así como todo lo demás que la definía. No me miraba con lástima ni incertidumbre. Había algo firme en sus ojos, algo sereno, como si ya hubiera tomado una decisión sobre mí y estuviera completamente en paz con ella. Ren, dije en voz baja. No, respondió antes de que pudiera continuar. No voy a decir lo que crees que voy a decir, le dije. Esperó en silencio. Solo quiero decirte que eres una de las mejores personas que jamás haya trabajado en este rancho, y sé que eso no es suficiente para alguien que se ha convertido en mucho más que un simple peón. Me miró fijamente durante un largo rato antes de responder. Te enfrentaste a Court Peruit porque creías que era lo correcto. Lo fue, dije. Ella asintió lentamente. Nadie había hecho eso por mí antes, susurró. No sin antes decidir si yo valía la pena. La miré a los ojos. ¿Sabía lo que costaría?, dije. Y costó exactamente lo que tenía que costar. No apartó la mirada. Esos ojos tranquilos, la marca de nacimiento que había creído toda su vida que la gente veía antes de verla a ella, estaban fijos en mí como si yo fuera algo sólido en lo que finalmente había decidido confiar. Entendí el peso de eso porque era real, y ella lo estaba dando voluntariamente. Lentamente, levantó la mano y la apoyó en mi mejilla, no como una amante que busca un beso, sino como alguien que sostiene algo que no quiere perder. Cubrí su mano con la mía, y nos quedamos así un buen rato, sin que ninguno de los dos necesitara decir una palabra más. El resto de la historia sucedió poco a poco. G luchó contra el estudio del condado y ganó. Tardó hasta febrero, pero al final los derechos de agua se quedaron exactamente donde debían estar. Al llegar la primavera, Court Peruit vendió su concesión y se dirigió al norte, hacia Wyoming, o eso me contaron. Los Rearen se fueron adaptando poco a poco. No del todo, pero lo suficiente. Walt nunca perdió del todo la costumbre de mirar más allá de Ren en lugar de mirarla directamente, pero llegó a respetar el hecho de que yo no iba a ceder. Los hombres como Walt solían seguir la voluntad más fuerte de la sala, y para entonces todos en el valle entendían que yo no iba a moverme. Con el tiempo, dejaron de esperar que lo hiciera. En algún momento de ese invierno, Martia también le tomó cariño a Ren. No podría decirte exactamente cuándo sucedió. Un martes entré en la cocina y los encontré a los dos riendo juntos con uno de los viejos libros de hierbas de Clara, hablando de una planta que la madre de Martia había usado una vez como medicina. Me retiré discretamente de nuevo porque hay momentos en que un hombre no tiene por qué interrumpir. En marzo, Ellie finalmente escribió para decir que volvería a casa de visita. Llegó en abril, conoció a Ren y pasó toda la cena hablando con ella de cosas cotidianas, caballos, la tierra. Sis cree que había cambiado su curso desde que se había marchado años atrás. Cuando llegó el momento de irse, le estrechó la mano y sonrió. Es bueno saber que el lugar está en buenas manos, dijo. Ren lo vio alejarse a caballo, luego me miró con una leve sonrisa asomando en la comisura de sus labios. Nos casamos ese junio. Fue una ceremonia pequeña con G, Martia, Duffy y Patch como testigos. No les diré que la vida de repente se volvió fácil porque nada en la vida del rancho lo es. La tierra exige lo que exige, y lo único que puedes hacer es darle todo lo que tienes. Algunos años te recompensan, y otros no. El verano siguiente trajo la peor sequía que nadie recordaba, y perdimos casi un tercio del rebaño.
Una tarde de agosto me senté en el porche con los libros extendidos sobre mi regazo, tratando de hacer cuadrar números imposibles. Ren salió, se sentó a mi lado, juntó las manos en el regazo y simplemente se quedó allí. Nunca preguntó por las cifras. No hacía falta. Al cabo de un rato suspiré y dije, va a ser un año difícil. Miró hacia el valle y respondió en voz baja, ya hemos pasado por años difíciles antes. Sonreí levemente. Solo llevas aquí un año. Se giró hacia mí. Conozco este lugar, dijo. Sé de lo que es capaz. Y al mirarla, le creí cada palabra. Conocía cada cerca del rancho, cada madriguera de ardilla en el Pasto Norte, cada planta de los viejos libros de hierbas de Clara, y algunas que ni siquiera Clara conocía. Incluso sabía cosas que no estaban escritas en los viejos libros de hierbas de Clara. Podía saber cuándo iba a llover simplemente por el sonido que hacía la puerta del granero cuando la humedad hacía que la madera se hinchara. Conocía cada rincón de ese rancho porque se había entregado a él de la misma manera que yo. Eso es lo que pasa cuando un lugar se convierte en tuyo, esa era la palabra que importaba. Había pasado 31 años construyendo ese valle antes de que Ren pusiera un pie en él. Después de la muerte de Clara, seguí adelante sola porque eso es lo que se hace con algo a lo que has dedicado tu vida. Pero, si soy honesta, todos esos años después de Clara fueron diferentes. El rancho me pertenecía solo a mí, y hay una especie de soledad en ese tipo de propiedad que es difícil de admitir. Entonces, una tarde, Ren se sentó a mi lado en el porche y dijo, ya hemos pasado por épocas difíciles antes, esa sola palabra, nosotros, se instaló en algún lugar profundo dentro de mí. No era alivio. Era algo más fuerte y firme que el alivio, como un poste de cerca que ha permanecido durante años en tierra blanda y fangosa, encontrando finalmente roca sólida debajo. Si te preguntas cómo luce el valle ahora, la verdad es que luce prácticamente igual que siempre. Las mismas cercas se extienden a través de los pastos. El mismo viejo granero sigue en pie donde lo construí. El arroyo sigue reduciéndose a una estrecha cinta durante los veranos secos. Los únicos cambios reales son los que importan. Hay una ventana nueva en el lado este de la casa porque Ren quería más luz matutina, y la puse el otoño pasado. El huerto es casi el doble de grande que solía ser porque ella entiende de plantas mejor que yo. Los peones han cambiado con los años. Duffy finalmente se fue, y llegaron hombres nuevos a trabajar aquí. Todos ellos trataron a Ren como siempre la habían tratado bajo este techo, con respeto. Después de un tiempo, simplemente se convirtió en la norma. Ahora mismo está en la cocina mientras yo estoy aquí sentado. La oigo moverse. Hay una tabla suelta en el centro de la habitación que cruje cada vez que alguien la pisa. Casi siempre se acuerda de evitarla, pero de vez en cuando se le olvida y emite ese pequeño sonido tan familiar. Cada vez que lo oigo, sé exactamente dónde está. Parece algo tan insignificante, y no puedo explicar del todo por qué es tan importante, pero lo es. Tengo 62 años, y este valle me pertenece de una forma que nunca antes lo había sido. No porque la tierra haya cambiado, sino porque la persona adecuada eligió quedarse aquí y considerar la suya también. Y cuando una buena mujer toma esa decisión con los ojos bien abiertos, sabiendo exactamente lo que le costará, solo un necio no comprendería su valor. Nunca he pretendido ser un hombre sabio, pero no soy ningún necio. La luz del atardecer se desvanece ahora más allá del pasto occidental, tiñendo el cielo de octubre de ese tono naranja tranquilo que solo el otoño conoce. En unos minutos me llamará para que entre. La cena estará lista, la cálida luz de la lámpara, el crujido familiar de aquella vieja tabla del suelo y todos esos pequeños momentos cotidianos que conforman una buena vida. Volveré a entrar en casa sin mirar atrás, porque ya no tengo nada que demostrarle a nadie. Basta. Más que suficiente.